¿Por qué es importante hacer investigación? Hacer investigación es importante porque la investigación permite adquirir nuevos conocimientos, permite reafirmar hipótesis, permite correr lo que se llama fronteras sobre aspectos importantes de la vida cotidiana. Profe, ¿cuáles son los conocimientos para tener en cuenta a la hora de investigar? Bueno, para investigar uno debe conocer hacer como una suerte de exploración sobre el tema que va a investigar. Algunos técnicamente lo llaman marco teórico. Y pues hacer como una suerte de estado del arte, de lo que se ha dicho, de lo que se ha escrito sobre el tema de interés. Entonces, básicamente uno, además tiene unos conocimientos previos, además tiene una pregunta que lo orienta, además tiene unos supuestos y unos supuestos en los cuales uno va a tratar de mirar hasta qué puntos son datos confiables, datos robustos. Entonces, básicamente es eso. ¿Se debe tener conocimientos previos para hacer una investigación? Claro, claro, se deben tener conocimientos previos para hacer una investigación, porque de otra manera el camino para investigar sería un camino bastante tortuoso, diría yo. Es un poco como cuando Alicia le pregunta al gato que para dónde es el camino y cuál es el camino, y el gato le pregunta, pero ¿para dónde vas? Y ella le dice, yo no sé. Entonces él le dice, pues coge cualquier camino. Entonces más o menos acá es lo mismo, es decir, uno debe tener unos elementos previos, unos conocimientos previos, una pregunta, como le decía anteriormente, orientadora, y por allí es cuando uno va auscultando el terreno de investigación. ¿Cuál ha sido su investigación más relevante? La más relevante ha sido un trabajo que hice sobre élites en Cali, en el periodo 1910 a 1940, y ha sido relevante porque es el trabajo en el cual me he sentido más a gusto. Fueron casi 2 años de investigación de datos de archivo, que después hubo que empezar a leer y a organizar, a sistematizar, y me parece allí que es uno de los mejores trabajos que he hecho en mi historia investigativa. ¿Qué lo ha motivado para hacer esas investigaciones? ¿Qué me ha motivado? Pues permanentemente investigar, indagar, y en este caso pues yo soy de formación historiador, y es un poco el mismo estatuto epistemológico de la disciplina lo que me ha llevado a investigar sobre aspectos importantes. Hoy, por ejemplo, la sociedad colombiana vive una crisis, tal vez una de sus crisis más agudas, y investigar para comprender la crisis es mirar hacia atrás. Entonces, por eso un poco mis investigaciones es mirando hacia atrás, tratando de reconstruir ese pasado histórico, político, económico, cultural, y desde allí pues derivar algunas conclusiones sobre entender esta crisis que nos afecta hoy a Colombia. ¿Cuál de las investigaciones que realizó a lo largo de este proceso le generó mayor dificultad? No, es decir, todas las investigaciones en su orden son dificultosas, pero digamos que es que toda investigación tiene dificultades, porque al fin y al cabo uno establece un cronograma de trabajo, pero realmente nunca los cronogramas se cumplen por X o Y razón. Porque en el caso, por ejemplo, para citar un ejemplo, en el caso de hay una investigación donde requieres fuentes y las fuentes no están, o las fuentes desaparecieron, o cosas como esas, pues tienes que reinventarte una vez más. O sea que, digamos que, en conclusión, un trabajo de investigación no es un trabajo que tenga una línea y expedita como tal. Es un camino, y los caminos son muchas veces culebreros, son fangosos, son tortuosos, y eso es básicamente. Ahora, investigar no es algo que sea tortuoso, por el contrario, investigar significa me parece a mí que es como disfrutar el asunto. Profe, ahora nos comentaba de que esta investigación que realizó le duró 2 años, tardó 2 años. ¿Hay una que haya superado ese tiempo? ¿Otra que haya superado sus 2 años investigando? Sí, pues esta duró 2 años recogiendo información y 1 año escribiendo, es decir, son 3 años.
Pero por lo general las investigaciones uno las puede, digamos, organizar en el tiempo, y uno posiblemente diga que una investigación se puede demorar 12 meses o 18 meses, pero por lo general siempre ellas van más allá porque precisamente, como te decía anteriormente, no está el camino de las investigaciones muchas veces no es expedito, entonces requiere ciertos arreglos en su misma construcción. Entonces, un trabajo de 18 meses puede durar tranquilamente 24 meses o puede pasar poco más, pero por lo general eso, porque se sistematiza, se lee, se organiza, se escribe, y son tiempos que realmente no los tiene uno como tan precisos, ¿no? Ahora bien, ¿qué características debe cumplir una persona para ser un buen investigador o para acercarse a la investigación? Una persona que para ser un buen investigador debe tener primero, desarrollar el más común de los sentidos, que es el sentido común. Debe tener un interés por el tema, debe tener clara también una metodología, el método es muy importante, el énfasis analítico y sobre todo una pregunta orientadora. Un trabajo de investigación es una pregunta orientadora, es una pregunta que es la que va a desplegar todo el arsenal, digamos, en ese sentido de conocimiento para que ese investigador vaya conformando esa pregunta. Y ser un buen observador también. Claro, no, pues claro, también ser observador, ser buen, excelente lector. Si no es excelente lector, usted no tiene nada en su cabeza que le permita como eso. ¿En qué se basa un investigador para seleccionar el tema a investigar? Ahora nos decía que tiene que tener como detectar, eso también puede servir detectar como un problema o una situación y ver por qué causas y consecuencias ha traído o ha conllevado esto. Sí, básicamente cuando tú tienes detectar un problema pues tú te mueves en una disciplina, en un campo de conocimiento, y ahí hay un sinnúmero, por así decirlo, de temas que son importantes. Muchos de ellos son los que más te mueven, y es sobre esa base donde uno empieza a edificar su proceso de investigación, es decir, qué es de esos temas, cuáles son los que más me atraen, qué es lo que quiero ahondar sobre, hacer arqueología sobre esos temas, y es por ahí por donde uno se va metiendo. Es decir, es un asunto, no es un asunto premeditado, es un asunto que se va dando a lo largo de que uno va construyéndose como académico o como investigador en este caso. ¿Qué se necesita para que una investigación sea válida? ¿Qué se necesita? Pues se necesita de que, primero que todo, hayan unos pares que conceptualicen sobre la investigación, pares ciegos, que son críticos del trabajo, que tendrían muy en cuenta tanto el modelo analítico, el proceso investigativo, en tanto ahí hay una metodología, en cuanto a la pregunta, en cuanto a los resultados, en cuanto a los datos, si los datos son robustos o no. Y una vez, pues, digamos, discutida en un ambiente académico, un ambiente científico, es la misma comunidad científica la que va a decir si esa investigación cumple o no los requisitos esperados. ¿Cuáles son las estrategias para la búsqueda del financiamiento de sus investigaciones? Pues básicamente las investigaciones que yo he hecho me las ha financiado en su mayoría la Universidad Autónoma de Occidente, es decir, en tanto tiempo de trabajo como en dinero como tal. Eso significa muchas veces hasta movilidad. Todo lo financia la Universidad Autónoma de Occidente. ¿Es importante tener un financiamiento para realizar una investigación? Es importantísimo, porque sin financiamiento tú pues, harías investigación pero con las uñas. Profe, una pregunta que me surge a raíz de esto. ¿Es mejor tener como un financiamiento personal o un financiamiento privado, o trabajar con alguien o con una universidad también como para trabajar de dos vías, tanto que te sirve para uno como investigador o como también para la empresa con la que uno está laborando, en este caso sería el autónomo? No, a ver, en el caso de nosotros en la academia, nosotros trabajamos, hacemos parte de una comunidad académica. Estar en una universidad es estar en una comunidad académica. Y esos financiamientos siempre los dan las direcciones o las oficinas de investigación que tienen estas universidades. Por lo general, investigaciones de tipo particular, pues hay, pero digamos que son muy
muy particulares, por lo general es en los centros de investigación, son las organizaciones no gubernamentales, son los dineros de gobiernos exteriores, de universidades, los que financian, ¿sí? En Colombia la ciencia y tecnología está financiada por un organismo estatal que tiene un presupuesto anual que, digamos, destina un cierto porcentaje del Producto Interno Bruto para que se haga investigación, ¿sí?, en los países. El nuestro es extremadamente pírrico, pero por ejemplo vamos a ver Productos Internos Brutos como el de Corea, que aporta casi el 4.5% para su investigación, o el caso de Estados Unidos e Inglaterra, que son extremadamente altos, ¿sí? Acá no, pero más sin embargo en esta universidad, digamos que lo que tiene que ver con la financiación, la universidad en ese sentido sí aporta los dineros suficientes para que los investigadores puedan hacer investigación y investigación de frontera. ¿Cuál considera que sea el método más eficiente al realizar una investigación de carácter contextual o que más es utilizado para trabajar en la sociedad? No entiendo la pregunta. ¿Cuál considera que es el método que se debe utilizar o como el más eficaz al momento de hacer una investigación para generar como un impacto en la sociedad? Es que depende del método, es decir, yo tengo que investigar, yo investigo temas que verdaderamente sean temas que aporten al desarrollo de esa sociedad. Entonces digamos que hay investigaciones en tecnología, en ciencias sociales, en ciencias humanas, pero digamos que el método, la metodología, pues eso lo discute la comunidad científica y lo discute el investigador como tal. Lo importante es que esas investigaciones puedan verdaderamente servir para que la sociedad que se sirve de estas investigaciones las pueda acoger y las pueda poner a funcionar en lo que corresponde, en lo pertinente de esa sociedad. Profe, ¿y cuál de las investigaciones que has realizado cree en su carrera ha tenido impacto en la sociedad o ha mejorado, o la estrategia que usted empleó, usted dijo, bueno, eso puede funcionar para esta comunidad y se está como llevando a cabo? No, eso depende porque nuestras investigaciones, por ejemplo, en el campo de las ciencias sociales y humanas, no son investigaciones que impacten en términos tangibles a una sociedad, ¿sí? Pero digamos que estas investigaciones sirven precisamente para repensarse las sociedades. Y no sé hasta qué punto las mías hayan impactado verdaderamente, eso tiene unos medidores como tal, pero desde el plano puntual yo puedo decir que me ha servido para poderlas trabajar en clase con mis alumnos, para poderlas discutir en eventos, en foros, pero en términos de la tangibilidad, como las investigaciones, por ejemplo, en ciencia y tecnología aplicada, son diferentes a las nuestras no son tecnología aplicada, son simplemente elementos que se discuten en una sociedad. ¿Existen estrategias dentro del grupo de investigación para fortalecer y o desarrollar el aprendizaje de conocimientos vinculados a los saberes necesarios a investigar, como por ejemplo que es el de las ciencias sociales que pertenece a comunicación social? No, yo no conozco realmente qué está pasando en comunicación social. Pertenezco a otra facultad, pero acá sí nosotros tenemos un espacio